Buenas gente, sean bienvenidos a este canal. En este canal mi intención es traer historias de muchos universos y series, principalmente traducidas desde el inglés al español. Todas las historias que yo traiga aquí es porque tengo el permiso de los autores. En la descripción de cada video siempre estará el link de la historia original y de su creador por si gustan mirarlo. Ahora sin más que decir, pasen y espero que disfruten de estas historias tanto como yo. Capítulo 13. Juntos. Bueno, no te entretendré. Prepárate para sonreír. Alguien me sugirió una cita. Felicitaciones si lo reconoces. ¿Y quién eres tú?, dijo la orgullosa serpiente, para que yo tenga que inclinarme tanto. Solo un zorro con una capa dorada, esa es toda la verdad que sé. En un abrigo de oro o en un abrigo de rojo, todavía tengo mis garras. Y las mías son largas. Y afiladas. Mi señor. Tan largos y afilados como tus colmillos. Juntos. Las madres eran aterradoras. Esa frase encarnaba a Renala a la perfección en ese momento, pensó Naruto al verla arremeter contra Tanith. También le recordó otra: nunca hagas enfadar a una madre. Sabía que era una verdad fundamental, una que había aprendido a las malas y experimentado en carne propia. Cuando finalmente conoció a su madre hace algunos años, comprendió que había ciertos límites que simplemente no se debían cruzar. Kusina era increíble, pero a veces le daba pavor la idea de hacerla enfadar. No lo hagas. En conclusión, había aprendido 3 cosas. Las mamás daban miedo. No te metas con una madre que da miedo. Nunca te interpongas entre una madre y su hijo. En cuestión de minutos, Renala había convencido a Tanith para que se quitara la máscara y revelara la ubicación de Rykard. Que no hubiera reducido a la pobre mujer a un destrozo gimiente a sus pies era, sinceramente, un milagro, y él lo atribuía a la casualidad. De no ser por Ryo, sospechaba que habría matado a la señora de la mansión, quien, por pura casualidad, resultó ser la nieta de Renala. Qué pequeño es el mundo. Una vez más, no podía culparla mucho por eso. Al final no fue asunto suyo. Incluso ahora sentía a Tanith lanzándole puñales sangrientos. Cómo alguien tan hermoso podía tener un corazón tan retorcido era algo que no entendía. ¿Cómo podía servir a Rykard sabiendo lo que hacía? ¿Lo que era? Quizás ella tenía sus propias razones. Todos las tenían. No debería molestarle. Pero sí. De verdad, de verdad. Naruto se apartó de la puerta para mirarla. Está bien, morderé. ¿Qué te pasa? Para su sorpresa, Tanith obedeció. Vaya. Genial. ¿Por qué estás aquí? Pensé que era obvio. Va a ayudar a Lady Renala a tratar con Rykard, gritó la voz de Millicent desde el salón principal. La miró rápidamente. Parecía un poco cansada de haber despachado a los centinelas afuera, pero por lo demás no estaba tan mal, y la Atena seguía con ella. Bien. Su grupo seguía intacto. No intentes detenerlo. No acabará bien para ti. Tanith palideció, enrollando un mechón de cabello oscuro en su dedo mientras meditaba sobre las palabras. Cuando dices tratar. Radan era digno de lástima. La Atena chasqueó la lengua en un suave reproche. Ese monstruo no lo será. Ya veremos. Renala salió de una habitación contigua, alisándose la túnica. Su destino está por verse. Muerte, intervino Kurama. Será la muerte. No hay otra solución. Naruto notó inmediatamente la ausencia de su guía. ¿Dónde está Ryo? Hechicé a la niña para que se durmiera. Por una vez, su sonrisa parecía menos forzada. Darse cuenta de que Ryo era pariente parecía haberle sentado de maravilla. No necesita estar despierta para esto. Se le cayó el alma a los pies. Así que sí que estaban haciendo esto. No. Tanith debió de darse cuenta también, porque casi se abalanzó sobre él. No debes. Es nuestro señor. No dejaré que te lo lleves. Naruto la sujetó por las muñecas y la devolvió con fuerza a su silla. Tras ella, el caballero del crisol se puso rígido, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Menos mal, estaba dispuesto a poner los patas arriba si alzaban la espada ahora. Eso no impidió que Tanith lo atacara, gimiendo, llorando, maldiciendo su nombre, y él empezó a preguntarse si tendría que abatirla para siempre. Al final no hubo necesidad de ninguno de los dos. Renala blandió su cetro en dirección a Tanith. Duerme. La mujer cansada se desplomó con un gemido lastimero y, tras un instante, su caballero del crisol sufrió lo mismo. Incluso dormido, el silencioso centinela permaneció de pie.
No podía imaginar la dedicación que requería. De no ser por el balanceo de su yelmo, habría creído que la criatura no se había visto afectada. Se acercó y le dio un codazo a su peto. No hubo respuesta. Bien, eso lo decide. Ese hechizo es demasiado poderoso. En efecto, murmuró la maestra de la magia. Por desgracia, solo funciona con humanoides. La mitad de los cuales han demostrado ser sus enemigos. Siguen siendo muy útiles. Ella se pavoneó. Te doy las gracias. ¿Nos vamos entonces? De acuerdo. Naruto se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. Ahora venía lo difícil. Millicent, la Athena. A cada uno se le animó al oírlos, lo que le hizo la tarea aún más difícil. Necesito que ambos se queden aquí y vigilen la mansión. Millicent le dedicó un puchero temible, bendita sea su dulce y sencilla alma. Mi lugar está a tu lado, mi señor. La Athena cruzó los brazos. Estoy de acuerdo. No deberías enfrentarte sola a semejante bestia. No estaré solo, replicó. Renala viene conmigo. Millicent la miró con los ojos dorados entrecerrados. ¿Por qué? La reina le dedicó una pequeña sonrisa triste. Porque, querida niña, Rykard es mi hijo. La comprensión se reflejó en su mirada. Pronto la acompañó la compasión. Le doy mi más sentido pésame. La Athena aún parecía apta para discutir. Finalmente, se abatió ante su mirada. Lo permitiré esta vez. No habrá segunda. Era una cosita orgullosa, muy orgullosa, incapaz de decir realmente cómo se sentía. En realidad, no podía culparlos por su protesta, pero tenía buenas razones para ello. Ya había matado a Radan y, a decir verdad, no le gustaba mucho la idea de matar a otra alma que pudiera salvarse. Millicent casi había muerto contra Radan. No iba a arriesgarla contra algo mucho peor. La Athena era hábil, sin duda, pero sus flechas no servirían de nada contra lo que les esperaba. Mejor se quedaban allí, donde era seguro, y evitaban que cualquier recusante los flanqueara. A eso sí que podían con ellos. Rykard. Era harina de otro costal. No podía soportar la idea de que les pudiera pasar algo malo. Naruto le dio una palmadita en el hombro. Gracias. Rani abrió su ojo sano con el ceño fruncido. Qué extraño. Había experimentado el sueño más curioso. Ella había soñado con madre. No fue nada, seguro. No fue. Naruto siguió a Renala hacia abajo. Bajaron, atravesando la mansión, la ciudad prisión y todos sus horrores, la blasfemia que siguió. Se adentraron en sombras oscuras, plagadas de corrupción, abominaciones y almas rotas, sin esperanza de redención. Nadie se salvó. Todos fueron condenados a muerte. En realidad, las luchas que siguieron fueron borrosas, pues no quería recordar a las miserables criaturas con las que luchó. Ni a la espantosa abominación ni a las bestias que se enorgullecían de su poder. Serpientes humanas, albinaúricos enloquecidos, incluso algún que otro asesino de presagios y perro salvaje. Todos fueron masacrados. Renala se comportó bien en medio del caos. Él no había tenido la oportunidad de verla luchar antes. Lo que le había hecho a Gideon había sido una ejecución, no una batalla propiamente dicha. Pero esto era poesía en movimiento. La gracia fluida personificada. No era una diosa, ni siquiera una semidios, pero aún así poseía poder. Sus hechizos eran implacables, sus invocaciones aún menos. Como ver a una bailarina bien entrenada balancearse sobre su escenario, él también se sintió asombrado. Más de una vez la sorprendió sonriendo mientras sus hechicerías aniquilaban serpientes. Oyó su risa campanilla mientras apartaba a golpes a los desdichados que se cruzaban en su camino. Sin embargo, con la misma dulzura, demostró su misericordia, apaciguando con dulzura a los enloquecidos albinauras. Por supuesto, eso no quiere decir que la dejara a ella hacer toda la pelea. Cuando se encontraron con un dragón de magma, lo aniquiló con un Rasen Shuriken. De igual manera, las fauces de Kurama acabaron rápidamente con el noble piel divina que encontraron en el templo de Eiglei. Solo era cuestión de atraer al enorme patán afuera y entonces. Crujido. Sinceramente, nada le ofreció mucha resistencia. Le dio tiempo para pensar. Millicent y la Athena no estaban contentos de quedarse atrás con Ryo, pero él sabía que lo entenderían con el tiempo. Alguien necesitaba evitar que Bernal y los demás huyeran, pues las filas de los recusantes seguramente se romperían una vez que Rykard fuera eliminado. No podían tener asesinos así por el mundo. Rykard. Era su pecado. Esto era algo que él y Renala debían hacer, solos.
Era mejor así. Tenían que ser ellos dos, ¿sabes? Alguien más podría haberse equivocado. Y luego lo encontraron. No fue algo repentino. El suelo se inclinó repentinamente junto a un flujo de lava y lo siguieron. Pronto, su camino se desvió hacia una caverna y, más allá de ella, una enorme cámara llena de cuerpos calcificados. Los pobres se congelaron en sus últimos momentos de horror. Sus rostros le dijeron todo lo que necesitaba saber. Habían llegado. Uno de esos seres sostenía una enorme lanza en la mano. Naruto la agarró sin pensarlo. No es una mala herramienta. Aún conserva su potencia. Vio a la bestia antes que Renala. Una maraña de escamas acechaba en el centro de la cámara, retorciéndose sobre un horrible charco de magma. Un latido espeluznante retumbaba en sus oídos, un constante pum, pum, pum que amenazaba con tragarse el mundo. El solo hecho de estar cerca amenazaba con ensordecerlo. Sin embargo, seguía sin haber rastro de Rykard. Podía sentir algo cerca, una presencia vaga y aceitosa, que se le escapaba cuando intentaba enfocar. ¿Pero dónde? A Renala se le atascó la respiración. Eso lo hizo volver en sí y, al girarse, la encontró retrocediendo, con una mano sobre la boca. Pensé que estaba lista, las palabras salieron de sus labios, pero esto va más allá de lo que imaginaba. No podía culparla. Este lugar. No, aquello no le hacía justicia a este antro de depravación. Este lugar era una tumba. Una tumba para incontables muertos, muchos atraídos a la muerte en nombre de la grandeza. Algunos podrían haber venido por voluntad propia, buscando audiencia. Saberlo no disminuyó su asco. Habían muerto de todos modos. Renala no se movía. La responsabilidad de elegir recaía sobre él. ¿Qué quieres hacer? Esto. Renala se armó de valor, alzó su cetro hacia la serpiente y, con él, su voz. Rykard. Quiero hablar contigo. Muéstrate de inmediato. Una oportunidad se le presentó a la criatura. Diminuta, minúscula al principio, tan pequeña que ni siquiera la notó, no de inmediato. La bestia arrastró la cabeza hacia atrás, sus escamas raspando el suelo endurecido. Lentamente, casi pesadamente, se levantó para observarlas. Se tensó, anticipando un ataque, alguna embestida suicida. Nunca ocurrió. La serpiente continuó elevándose, y elevándose y elevándose. Horribles extremidades brotaron de su cuerpo en ángulos discordantes. Brazos. Piernas. Demasiadas. Sintió náuseas cuando la cámara comenzó a temblar. Él viene. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Naruto obtuvo su respuesta un instante después. Mientras observaba atónito, la bestia giró la cabeza para observarlos, revelando algo cerca de lo que parecía la parte posterior de su cráneo. ¿Eran escamas? No, no parecían escamas. ¿Algún moretón? Fuera lo que fuese, la criatura espantosa se movía. Abriendo los ojos. No había ningún moretón. En absoluto. Tardó un buen rato en darse cuenta de que, a quién, estaba mirando, pero en cuanto lo hizo, deseó no haberlo hecho. Las palabras de Renala le vinieron a la mente. Se dio a comer a la serpiente. El rostro se contrajo, como si despertara de un largo sueño. Muy bien. Una extremidad retorcida se estiró de la piel de la serpiente y se clavó en sus fauces abiertas. Unos dedos pálidos encontraron la empuñadura de una espada larga, antes dorada, ahora cubierta de sangre oxidada, y la liberaron. Pudo ver los zarcillos serpenteantes grabados en ella, esos innumerables muertos cayendo al magma. Para su disgusto, la víbora se giró para mirarlos. La serpiente se agitó. ¿Quién me habla tan? Renala dio un paso adelante. Tu madre. Todo quedó en silencio. Ya veo. Rykard siseó una carcajada, rompiendo el silencio. Es un gran favor que vengas a mí. Ahora únete al rey serpiente como familia. Su voz prometía la muerte. Juntos, devoraremos. A los mismísimos dioses. Renala lo miró muda de horror. ¿En qué te has convertido? Eso provocó una reacción. La abominación le siseó. Soy lo que tú me hiciste. ¿Yo? Las palabras salieron de la reina Caria con una risa amarga. No, negó con la cabeza, haciendo que su cabello oscuro se balanceara. No, 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 no tuve nada que ver con esto. Te alimentaste con esa cosa. ¿Y a dónde más podía ir, madre? Sus palabras eran puro veneno, siseando cada sílaba. Godwin yacía muerto. Radan, corrompido por Malenia, que huyó a lugares desconocidos con su querido Miquela. Padre se ha ido, y la puta de su reina con él. Romperé el ciclo. ¿Y tú?
Se inclinó para mirarla con lascivia, su enorme rostro a escasos centímetros del suyo. No eres mejor que Rani. Una miserable sombra de ti, que viene a reclamar lo que es mío por derecho. No lo permitiré. Renala emitió un ruido angustiado. A pesar de ello, Naruto sintió que su oreja derecha se contraía. ¿Rani? ¿No había oído ese nombre antes? Hacía tiempo, pero al principio de su viaje, no había habido una bruja entrometida que le ofreció una campana. Al principio se identificó como Rena, antes de que él le sonsacara su verdadero nombre, y huyera poco después. ¿Sería posible? La Rani que había conocido y la que le había mencionado Rykard. Podrían ser la misma. Renala le espetó algo a Rykard. Él captó la punta, poco más. Hablas mal de los muertos. ¿Muerto? Dijo otra risa ronca. ¿Eso es lo que crees? No. Oh, sí. Mientes. Naruto levantó una mano tímidamente. En realidad, no lo hace. Renala lo miró con los ojos muy abiertos. Explícate de una vez. Bueno, conocí a alguien llamada Rani hace un tiempo, se rascó la nuca bajo su ceño fruncido. Claro, se hacía llamar Rena antes de que descubriera su verdadero nombre, pero... Sí. Su cuerpo parecía un poco raro, vacío y hueco, como si ni siquiera estuviera allí. Solo un espíritu aferrándose a la vida. Rykard hizo una mueca de satisfacción. ¿Ves? Incluso tu sirviente te traicionó. Suficiente. Los nudillos apretados lo golpearon en la barbilla, cortándolo en seco. Naruto lo siguió. Sus brazos lo traicionaron, dejando a un lado al asesino de serpientes para alcanzar por encima de sus hombros las dos espadas gemelas de Radan. La gran runa del general le ardía en el hombro. ¡Qué sensación tan extraña! ¿Disfrutaba con malicia silenciando a Rykard? Posiblemente. ¿Disfrutaba viendo a esa sádica serpiente volar por la cámara? Sin duda. ¿Lo volvería a hacer? Indudablemente. Rykard se enderezó y se volvió hacia él con un siseo sibilante. ¿Y qué es esto entonces? ¿Te atreves a desafiar a un dios? Naruto abrió la boca para responder. La cerró al sentir una mano firme en su hombro. Se sobresaltó al encontrar el espectro de Radan junto a él, con el rostro tallado en piedra. Lo miró fijamente. El espectro rúnico le devolvió la mirada. La culpa y el arrepentimiento asomaron sus horribles cabezas en su corazón. No. Ahora no. ¿Había venido a atormentarlo una vez más? Comillas, comillas. El espectro habló, moviendo lentamente los labios. Como siempre, no emitió ningún sonido. De hecho, no oyó ni una sola palabra, pero a esa distancia, descubrió que podía leerlas todas. 6 palabritas. Una simple serie de sílabas, nada más. Lo conmocionaron profundamente. Acaba con él, por favor. Usa mis espadas. La comprensión irrumpió como el amanecer, quemando su miedo. Naruto se llevó una mano a la cara. La risa resonó en la caverna. ¿Estás roto? Renala lo miró horrorizada, temiendo lo peor. ¿Te has vuelto loco? Quizás sí. Se secó una lágrima de alegría del rabillo del ojo. Es casi gracioso. Estoy agradecido, ¿sabes? Rykard, no. La criatura que llevaba su imagen. Emitió un ruido sordo que podría haber sido de ira o confusión. Imposible saberlo. Pensé que podríamos salvarte, dijo, cargando las espadas negras y dando un paso al frente. Rykard se deslizó hacia atrás mientras su sonrisa se ensanchaba. Quería intentarlo, ¿sabes? Después de lo que le pasó a Radan, a tu hermano, parecía lo menos que podía hacer. Pero ahora. La serpiente atacó con un gruñido al hablar, y su cuerpo respondió en consecuencia. Por primera vez desde que había matado a Radan, sintió las espadas del hombre moverse con él. Ayúdalo. Guiando su cuerpo a una postura erguida que nunca había conocido. Se sentía bien. Se sentía bien. Lo abrazó. Dejó que lo llenara. Un solo movimiento de sus brazos detuvo la espada del dios caído y derribó a Rykard. Sé lo que tengo que hacer. Rykard se encabritó, a la defensiva. ¿Quieres pelear conmigo? ¿Pelear contigo? Ojos azules cubiertos de oro. No. Quiero matarte. Rykard alzó su espada. Ni siquiera con el poder de Radan puedes vencerme. Naruto alzó las espadas del azote estelar y gritó al cielo. Las armas de Radan respondieron con un lamento fúnebre, bañando la cámara con una luz violeta siniestra. La gravedad misma se invirtió, impulsando al rey serpiente hacia adelante. Desde allí, atacó con fuerza y atacó con fuerza, abriendo un cañón sobre escamas podridas de un solo corte.
La sangre burbujeó por el cuerpo de Rykard, transformando su grito en un rugido de rabia. ¿Te atreves? Una esfera de purísima luz lunar lo golpeó en la cara, aturdiéndolo. Bendita sea Renala y sus hechizos. Desdichada. Rykard la golpeó en el costado. Naruto vio su oportunidad y se abalanzó sobre él. Rykard lo vio venir e intentó protegerse con una extremidad delgada. Demasiado grande. Demasiado lento. Dejó que la abominación se lanzara sobre él sin causarle daño, le cortó el codo, esquivó otro y lo clavó de nuevo. Los grandes espadones del azote estelar lo clavaron profundamente. Rykard se dio aún más con un chillido de dolor. Siguió cortando. Era todo lo que tenía que hacer. La piedad no significaba nada aquí, no, menos que nada, porque Rykard ya no la merecía. Cortó y cortó y cortó, sin importarle la sangre que salpicaba su rostro, ni el magma que derretía su armadura, hasta que finalmente, el titán cayó a sus pies. Aún así, no murió. Yo. No, pereceré. Sí, lo harás. Pisó el rostro de la serpiente, alzando las espadas de Radan por última vez. Mira, empiezo a darme cuenta de algo. Tenía razón. Tal vez estoy roto. Rykard gorgoteó de dolor sin palabras debajo de él. Pero a mí no me importa, dijo, apuñalándolo. La gente como tú necesita morir. Rykard se estremeció. Nunca. Lo siento, Rykard. Renala se acercó cojeando antes de que pudiera asestarle el golpe final. Por todo. Le puso una mano en el rostro destrozado, con la voz temblorosa al final. Por desmoronarme tras la partida de tu padre. Por no estar ahí para ti, para Rani, para Radan. Ojalá pudiera retractarme de todo. Un ojo destrozado giró hacia ella. Rykard se ha ido. Yo soy lo que queda. Cerró los ojos. Sin embargo, tenías razón. Te fallé. No destruiste a Rykard. Un destello de cordura se despertó en lo profundo de sus ojos. Sí. Murió un instante después. De la misma manera que te destruiré a ti. El rostro de Renala se endureció. Entonces mi hijo está realmente muerto. La bestia escupió magma en su cara. Por primera vez en su vida, Renala fue un pelo demasiado lento. Pero no flaqueó. Gritó y se abrió paso. Incluso mientras él la quemaba, ella se abalanzó, haciendo girar su arma. Su bastón cegaba y apuñalaba, impactándole en el cráneo. La piedra centelleante se clavó profundamente en una herida ya abierta. Una luz azul se formó tras sus ojos. Brillaba en su piel. El pánico crecía en su interior. La criatura intentó suplicar. Mamá, espera. No. Por favor. Renala gruñó un hechizo, ahogando sus palabras. La luz de la luna brilló a través del cuerpo destrozado de Rykard, penetrando cada orificio en un instante. Estalló, no en sangre, sino en runas, la magnitud vidente de las cuales los golpeó a él y a Renala como una ola, obligándolos a arrodillarse. Sin embargo, allí, entre ellos, brillando con más intensidad que el resto. Entendido. Naruto agarró la runa mayor de Rykard y se la clavó en el hombro izquierdo sin dudarlo. Se clavó en su carne, brillando con un ámbar cereza, igual que el de Radan en el lado derecho. El poder lo recorrió, vibrando sus venas con una vitalidad feroz. Se estremeció, tomándose un momento para recomponerse mientras un dolor punzaba en su pecho. Y una voz se escuchó en su oído. Insensato. Nadie me tendrá prisionero. Efectivamente, Rykard le gruñó, desafiante hasta el final. Lo había anticipado. Una serpiente nunca muere. Creceré de nuevo en tu cuerpo y me tragaré el mundo. Los ojos azules se pusieron en blanco. No, no lo harás. No puedes detenerme. ¿Kurama? En ello. El chakra dorado ardía por sus venas y contuvo el tumor maligno antes de que pudiera arraigarse. Lo que quedaba de la conciencia de Rykard se consumió con un grito sibilante. Sus súplicas se convirtieron en susurros, y luego, ni siquiera eso. Solo quedó su poder. Combustible para el horno. El dolor persistía, provocando espasmos en sus músculos. 4 grandes runas ahora. ¿Cuántas quedaban? Basta. Podemos con ello. Puaj, sabía fatal. Naruto volvió a mirar a Renala y la encontró donde la había dejado, de rodillas. Ella no se movió. Una mano acarició distraídamente su rostro quemado. Pudo ver músculos quemados y un rastro de hueso. Su cuerpo le aullaba cuando intentaba moverse, pero logró levantarse con piernas vacilantes y cojeó hacia ella. No era justo dejarla así. No después de lo que había pasado. Él lo vio y se estremeció.
No. Le apartó las manos de un manotazo. Déjame en paz. ¿De qué hablas? Quédate quieto y déjame curarte. Me lo merezco. Renala se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Mírame. Una madre que mata a su propio hijo, rió con amargura al ver los restos de Rykard, que aún se reconstruían. Que el mundo me vea como el monstruo que soy. La indignación lo invadió. Al diablo con eso. Ya estoy harto de que la gente se niegue a sanar. Volvió a ahuecarle el rostro entre las manos, con firmeza esta vez, haciendo una mueca apenas leve cuando ella siseó de dolor. También había perdido un ojo. Fácil de arreglar. Ignorando los temblores que aún lo atormentaban, cerró los ojos, reunió chakra y lo empujó, dirigiéndolo hacia su rostro destrozado. Sorprendentemente, Renala lo permitió. Sabía que podría haberle roto los brazos en 3 lugares diferentes, haberlo atravesado con hechizos, pero aún así lo dejó. Eso decía mucho de su confianza en él. No vio cómo su rostro sanaba, pero aún así oyó sus pequeños jadeos. Pasó un minuto. Otro silencio. Sin previo aviso, sintió que Renala se movía contra él, arrastrando sus manos hacia abajo. Gracias, dijo al fin. Abre los ojos, por favor. Naruto se soltó y se atrevió a hacer precisamente eso. En contra de su buen juicio, bajó la mirada. Tenía que hacerlo, solo para confirmar sus sospechas. Efectivamente, Renala yacía en su regazo, completamente curada, con la cabeza entre sus piernas. La suya casi se puso roja como la sangre. No, tranquilo. Esto era perfectamente normal. Ella solo estaba descansando. Sí, eso era. Nada raro. Nada en absoluto. Una mano solitaria se levantó para ahuecar una de sus mejillas, acariciando sus bigotes con un pulgar. Gracias, dijo en voz baja, un susurro desnudo. Eres una fiel compañera. Soy indigna de tu lealtad. Permíteme recompensarte con una pequeña recompensa. Ella levantó la cabeza de su regazo y atrajo su rostro hacia el de ella con intención. Suave. Ese fue su primer pensamiento, por extraño que suene. Los labios de Renala eran suaves, dulces e infinitamente entregados a él. Incluso ahora, ella ladeó la cabeza para obtener un mejor ángulo, uno que él encontró retomando al acercarse a ella, recostándose en sus brazos. ¿Cómo no? Era una mujer hermosa y acababan de pasar por un infierno y regresar juntos. Más que eso, su sangre estaba hirviendo. No podía detenerse aunque quisiera. Ella emitió un sonido de satisfacción y lo rodeó con ambos brazos, arrastrándolo hacia abajo. Casi lo colocó encima de ella en su prisa por alcanzarlo. Sintió el duro suelo clavándose en su piel a través de los desgarros de su armadura, pero era una preocupación leve y distante, porque ahora ella profundizaba el beso, acercándolo más, su lengua enredándose con la suya. Código rojo. A las posiciones de combate. Todos a bordo. Podía sentir su cuerpo bajo la túnica, más suave que la suavidad, sus curvas cálidas bajo sus dedos. Le costó contenerse para no arrancarle la ropa. Su armadura resultó ser una ayuda inesperada en ese sentido. Cuando se hizo evidente que Renala no podría retirar el metal fundido en su estado actual, se apartó con un suspiro reticente. Ahí tienes. Se recostó y se acurrucó contra su costado. ¿He dejado claras mis intenciones? Él asintió con la cabeza, aturdido. Estoy bastante seguro de que sí. Bien. Nuestro acuerdo es completo, pero me temo que debo pedirte una bendición una vez más. Su rostro se ensombreció al hablar, acariciando distraídamente su pecho con una mano. Rani. Si mi hija aún vive, como tú y Rykard afirman. Sí que lo es, intervino él rápidamente, disipando sus temores. No lo dudes. Entonces debo hablar con ella. Renala intentó levantarse, hizo una mueca al ver que le fallaban las piernas. Que se la pida cuentas por lo que ha hecho. Fue ella quien provocó todo esto. Quiero tener respuestas. Más fácil decirlo que hacerlo. Podría haber huido si supiera que venían. Él decidió no decirlo. Ya había sufrido bastante. Naruto la miró arqueando una ceja. ¿Y si no te gustan? Renala frunció el ceño. Entonces la castigaré. Yo. Oh. Intentó levantarse de nuevo. Titubeó. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Naruto le acarició la cabeza, pasando los dedos por su cabello oscuro. El tiempo que necesites. Su ceño fruncido se transformó en una sonrisa mientras se acurrucaba a su lado. Podría aceptar tu oferta. Se había comido a Rykard. Eso no debería ser posible, pero Tanit sabía que era cierto.
Despertó del letargo, lo vio subir las escaleras y supo la verdad. Rykard había sido consumido. De eso no cabía duda. Incluso ahora sentía su poder latir en su interior. El hombre que la había arrancado de su miserable patria y le había dado un lugar a su lado. Ya no existía. Su mente se fragmentaba, amenazando con romperse a la menor provocación. Se fue. Se fue. Simplemente se fue. Su caballero no dudó ni de lejos. El valiente guerrero echó un vistazo al deslustrado, vio la nueva gran runa que portaba en el hombro. Y atacó. Su velocidad era enorme, su fuerza aún mayor. Cayó sobre el rubio en un instante. No hubo tiempo para moverse, ni siquiera para reaccionar. Clank. Tanith no vio el golpe que lo derribó. Pero aún así lo oyó. Vio al pobre guerrero aplastado contra la pared. El deslustrado bajó el puño. Quédate ahí si sabes lo que te conviene. Su mente corría. No podía morir allí. Deseaba vivir. Pero Naruto, había consumido a su señor. Espera. Si lo hubiera hecho, si el poder de Rykard residía en él, ¿no serían uno y el mismo? ¿No era este su plan? ¿Había renacido su señor en él? Su mente fracturada se abalanzó sobre la idea, aferrándose a ella como una niña a la falda de su madre. Sí, debía ser eso. Sorayas parecía tenerle cariño. Sabía que esa era su única oportunidad. Apelar a su mejor naturaleza. Debía enmendar el daño antes de que su hija despertara, y pronto. Y entonces ella se arrojó a sus pies e inclinó la cabeza hasta que tocó el suelo. Por favor, permítame servirle, no, señor Naruto. Parecía sorprendido por las palabras. ¿Acaso no lo había planeado? No. Seguramente sí. Ella se abalanzó, temiendo el golpe de su espada en cualquier momento. Tu triunfo me ha abierto los ojos. Ahora portas las 4 grandes runas. No debía mirarlo a los ojos demasiado tiempo, no hasta que terminara. Nadie ha llegado tan lejos como tú. He cometido muchos errores, pero si es tu voluntad, pasaré el resto de mi vida intentando expiarlos. Su nuevo señor miró desconcertado a Lady Renala y recibió un asentimiento. Llévatela, entonces. Ya ha habido suficientes muertes hoy. Y además, tiene buenas caderas para tener hijos. Un calor le recorrió la nuca a Tanith. Es como ella dice. Naruto se llevó una mano a la cara. Uf. Sabio, sálvame de los casamenteros. Se había producido una pequeña pelea poco después de su ausencia. Algunos de los recusantes intentaron resistir su intrusión, como era su costumbre. Fueron reprimidos. Duro. Giza y Enricus perecieron bajo la espada de Millicent y las flechas de la Atena, y Bernal bien podría haberlo seguido de no ser por las súplicas de Ryo. Los demás habitantes de la mansión también se habían rendido sin luchar. Un tipo curioso llamado Pachas se rindió sin reservas. Parecía ansioso por ser útil. Era un vendedor ambulante. Sus mercancías eran bastante útiles. Y no fue el único que se mantuvo al margen del conflicto. El caballero de Tanith no se había resistido y había sido aniquilado sumariamente por su rebelión. Ni una sola vez. Quizás el guerrero interior no se preocupaba por tales disputas. Quizás solo era leal a Rykard y creía que morirían por él. En cualquier caso, ahora ella también había sido sacrificada. Eso dejó un último punto en la agenda de Renala, una última tarea por asignar. Y así se dispusieron a buscar al último miembro descarriado de su familia. Sí, una hija descarriada, sin duda. Rani se quedó quieta. Ella escuchó ruido afuera de su edificio. No, claro que no, estaba imaginando cosas. Ella no era propensa a reaccionar exageradamente, pero los años la habían vuelto cautelosa y, además, sentía que podía perdonársele por ello. Por ahora, mientras escuchaba, se dio cuenta de que su ascenso se había calmado. Comenzó con una curiosa quietud. Su dragón rugió una vez y luego enmudeció. Sus lobos gruñeron ante esta nueva amenaza. Y enseguida se convirtieron en un coro de alegres ladridos y aullidos. Como si reconocieran al intruso. Tal alboroto la hizo saltar de su asiento, y de sus libros apilados, para mirar por la ventana, pero fue demasiado tarde. Vio un destello de túnicas oscuras. No más. Escuchó el sonido revelador de una palanca y supo que el ascensor subía con ella. Su corazón se encogió al instante. Blight no estaba. Y Iggy vigilaba la entrada de la mansión. Celubis estaba en su propia subida, y lejos de ella. Lo cual significaba.
Juntando los dedos, lanzó un hechizo protector sobre el hueco de la escalera. Sintió que la barrera se aferraba al acero y la piedra, sujetándolos con fuerza. Allí. Ahora estarían atrapados dentro de la aguja. Alguien lo atravesó. ¿Cómo? Una horrible punzada de pánico la recorrió por la mente. Todavía era una semidiosa en espíritu, aunque no necesariamente en carne y hueso en ese momento. Su hechicería era de altísimo calibre, de una potencia descomunal. Nadie debería ser capaz de desbaratar su hechizo así. Radan se había ido. Rykard seguía acechando en su mansión, la última vez que lo comprobó. Morgoth gobernaba la capital mientras Miquella y Malenia estaban muy al norte. Sabía que Marika estaba atrapada, y Radagon con ella. Entonces, ¿quién era este? ¿Mamá? No, claro que no, se había vuelto loca. ¿Cuándo fue la última vez que la revisé? Pero no había tiempo para más pensamientos. Rani huía a pasos, acercándose incluso ahora. Corrió de vuelta a su silla y se dejó caer sobre sus libros forrados, decidida a parecer al menos más alta de lo que era. Invocó sus hechicerías más oscuras, lista para lanzarlas contra quienquiera que cruzara esa puerta. Que así fuera. Si su última línea de defensa había caído, entonces se defendería. No la encontrarían incompleta. Era Rani la bruja. Era. Querido. Porque no era ningún manchado el que entraba por su puerta. Rani se resistió, y sus hechizos se le escaparon de las manos, lanzándose hacia adelante. El recién llegado levantó su bastón y su hechicería chisporroteó. ¿Madre? Fue solo un susurro, poco más que un sobresalto áspero, pero aún así lo oyó. Una mirada penetrante la clavó en el rostro. ¡Rayos! ¡Quieta! ¡Quieta! Debía estar quieta. Quizás si permanecía sentada, la tomaría por una muñeca. Había otro con ella ahora, un hombre con una armadura hecha a jirones, que portaba 4 grandes runas. Una en el pecho, 2 en los hombros y otra grabada en el cuello. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de notarlas. ¿Por qué?, te preguntarás. Su madre estaba sobre ella. Conozco tu voz, tarareó. Aunque no necesariamente tu forma. Habla. Extendió 2 dedos, pellizcando su mejilla. Su voz era un murmullo grave. ¿Eres una impostora? Si lo eres, te derribaré. Ella también lo haría. En su estado actual, Rani sabía que no era rival para ella. Intentó no gemir. De verdad que sí. Falló en 3 segundos. No, soy yo, madre. Renala emitió un sonido ahogado. Otra mano se alzó y le acarició el rostro con infinita ternura. ¿Cómo es posible? No le dio oportunidad de responder. Unos brazos fuertes la atrajeron hacia sí en un cálido abrazo, aferrándola con fuerza. Rani no se movió. No se atrevió en absoluto. Ni siquiera cuando su madre rompió a llorar se atrevió a emitir un solo sonido. El sentimiento y la conmoción luchaban en su interior, destrozando cualquier atisbo de conspiración o planificación. Solo podía quedarse allí sentada, aturdida, mientras su madre la cuidaba, y rezar para no encontrar motivos para enojarse con ella. Porque ella, precisamente ella, tenía toda la razón. ¿Y si se acordara de eso? De repente, Renala se apartó, manteniéndola a distancia. ¿Cómo estás aquí, hija mía? Moriste. Vi tu cadáver. A Rani se le nubló la mente. Presa del pánico, dijo lo primero que se le ocurrió. Mi muerte fue ¿muy exagerada? Fue lo incorrecto que dije. Ya veo. Renala tarareó suavemente, con los ojos entrecerrados. ¿De verdad? ¿Es eso todo lo que tienes que decir sobre tu participación en esta locura? Su agarre se apretó. Por todo el dolor y la pena que me causaste, y a este mundo. Aturdida por la sorpresa, la lengua de Rani la traicionó. Sí. Tonto. Casi metió la pata. La rubia detrás de madre suspiró. No debiste hacer eso. Rani lo miró con el ceño fruncido, reconociendo al arrogante patán. ¿Hizo qué? ¿Por qué has traído a mi madre aquí, manchado? Habla. Naruto negó con la cabeza lentamente. Madre borrosa. En un instante, Rani se vio jalada hacia adelante y colocada sobre las rodillas de su madre. Una mano se extendió, separó su túnica y le arqueó la espalda. Era una postura en la que no la habían mantenido desde pequeña, un castigo que le resultaba familiar. Su rostro se ensombreció de repentina vergüenza. No. Seguramente no lo haría. No allí. No frente a los deslustrados. Levantó la vista y encontró el rostro de su madre tallado en piedra. Has elegido mal.
Rani se resistió, abriendo mucho el ojo sano. Mamá, no. Mamá sí. Guap. Todo su cuerpo se estremeció cuando una palma abierta impactó contra sus cuartos traseros. Desde un punto de vista físico, el cuerpo de Marioneta no sentía nada. No. Nada. Nada. Su alma era otra historia. Madre era una maestra de la magia. Conocía hechizos desconocidos incluso para los dioses. Fue ella quien derrotó al mismísimo Radagon, obligándolo a conquistar por amor lo que un ejército no pudo lograr mediante la guerra. El espíritu de Rani sentía cada golpe como si fuera de carne y hueso. Guap. Para. Se retorció, sin éxito. Deja esto de una vez. Guap. Otra mano la golpeó en el costado, provocando un grito de ella. Guap. Mamá, por favor. Renala terminó recibiendo otra bofetada. Guap. Rani gimió como la niña que ya no era. Solo había una cosa que hacer. Lo siento, tilde. Vistas previas. Todo mi odio, manchado. Lo tienes. Bueno, solo estaba ayudando a tu mamá. Ella lo llamó una bendición, o algo así. Entonces me harás lo mismo a cambio como recompensa. Una ceja rubia se alzó. Rani se marchitó bajo ella. Lo expresé mal, ¿no? Sí, lo hiciste. Greyroll golpeó el suelo con el pie. Parece que has estado muy ocupado desde la última vez que te vi. Sí, más o menos. Qué directo. Descansaremos aquí. Un leve brillo detrás de él contaba una historia diferente. ¿Por fin terminaste de esconderte? Melina se quedó en silencio por un largo momento. Este no es el lugar de mi muerte. ¿Y no te dolió eso? Pues, al diablo. No iba a dejarla morir. Aunque eso lo matara. Entonces se sentó a su lado. Apoyó la cabeza en su hombro ensangrentado. Mientras él la observaba, su ojo sano se cerró. El enemigo al que te enfrentas no es un enemigo cualquiera. Necesitarás toda la fuerza que puedas reunir, volvió a ofrecerle la mano. ¿Quieres que transforme tus runas en fuerza? Soltó un pequeño suspiro de irritación. Hazlo. Su mundo estalló en luz. Y a través de ella, escuchó su voz. Quisiera contarte una historia. La Tena ocultó una risa tras su mano. No, te ves maravillosa. ¿Te estás burlando de mí, no? ¿Godric? No quiero ni oír hablar de Godric. Godric está muerto. Llévate a tu hija y ve a la mesa redonda ahora mismo o, ayúdame, te rapo. Irina tiró de la manga de su padre. Será mejor que lo escuches. Parece bastante enfadado. Cruz, gruñó el clon de Naruto, y aunque Irina no podía verle la cara, lo oyó con todas sus fuerzas. Sí que lo es. Acaba de arrasar un castillo entero y huele fatal. Mientras tus hombres intentaban matarme, claro. ¿Y qué demonios se supone que haga con esta espada enorme? Edgar hizo una mueca. ¿Podrías quedártelo? Un dedo le clavó el cráneo con tanta fuerza que prácticamente buscó materia cerebral. Una palabra más y te daré 1000 años de muerte. Un instinto básico le tapó la boca. Irina reprimió una leve sonrisa en la palma de la mano. Su caballero a veces podía ser tan grosero. Pachas levantó ambas manos para alejarlo. Buen zorro, por favor no me comas. Morgoth entrecerró un ojo. ¿Lo estaban ignorando? No, claro que no. Los deslustrados tenían que pasar por allí tarde o temprano. ¿No es así? En algún lugar de su tumba, Selen estornudó. Oye, te conseguí algo. Millicent se giró para mirarlo. Hizo una pausa. Eso es un brazo. Naruto levantó la prótesis como si fuera un trofeo ensangrentado. No tienes idea de lo que Pachas y yo pasamos para conseguir esto. Tanto veneno. Raya inclinó la cabeza. Ahora inclínalo un poco más. Parpadeó al ver lo que tenía en las manos. ¿Es para mí? Claro que sí. ¡Ay! Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca antes me habían regalado nada. Razón de más para dominar su cambio de forma. Quería serle útil, y no le servía de nada en ninguna de las dos formas. Quizás si pudiera encontrar la manera de combinar ambas. Descansa y relájate.